Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Goce la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Shalom, estamos de regreso con nuestro estudio acerca de la oración y vamos a continuar avanzando un poco más acerca de cómo está estructurada la oración, por qué razón fue estructurada de esa manera y cómo nos lo enseña la Escritura en los diferentes libros, los diferentes personajes de la Escritura que nos hablan de la oración. Y la vez pasada estuvimos viendo la importancia de la estructura del Amidá, de cómo fue estructurada por los sabios, por los hombres de la grande asamblea. En hebreo se le conoce como los Anshei Knesset HaGedolah. Y yo le recomendé este libro que se llama Descubriendo la ubicación del complejo del templo, y el autor es Joseph Good de Hatikva Ministries. Es muy interesante porque aquí vienen diferentes planos. Por ejemplo, tenemos los diferentes niveles de santidad, de Kedushá, y es muy interesante para nosotros saber por qué en el mismo santuario hay diferentes rangos, diferentes niveles de santidad. También tenemos ilustraciones como la que tengo detrás de mí en la pizarra, de cómo es el plano del templo, sus diferentes atrios, puertas de entrada, puertas de salida, niveles de santidad. El nombre de todos ellos vienen aquí, y es una herramienta muy necesaria para estudiar el complejo del santuario, del templo, y es lo que yo estoy utilizando aquí para tratar de ilustrar. Cuando comencé yo a tratar de entender por qué habían estructurado así las oraciones, por qué tienen ese orden, y cuando encontré este libro me abrió el entendimiento grandemente. Pude saber el por qué fueron escritas de esa manera, y literalmente cómo, para poder entender el libro de oraciones que le llamamos el Sidur, necesito conocer el templo. Y estas son herramientas muy valiosas que debemos de tener junto a nosotros siempre para poder de alguna manera firme, sólida, y tal vez para algunos un poco lento, para otros un poco más rápido, poder ir aprendiendo el concepto de la oración, que es una de las actividades espirituales necesarias. Es el cimiento, es la base de nuestra comunicación con nuestro Creador. Bendito sea su nombre, y todos estos son herramientas muy interesantes, muy importantes. También quiero recomendarle un libro, se llama Orar como un judío, y este libro es del Rabí Haim Halevi Donin, y en este libro explica con detalle también en lo que es el Amidá. Aquí en el índice voy a leerle algunos de el contenido. Capítulo 2 dice: debe sentirse en casa cuando entre en una sinagoga. ¿Cómo saber qué hacer? El capítulo 3, el Amidá, las 18 bendiciones. El capítulo 4, el Shabbat y el Amidá, las festividades. Capítulo 5, Kedushá y otras adiciones a el Amidá. Capítulo 6, el Shema y sus bendiciones. El capítulo 7, versos, cantos, Pesukei de Simra. Capítulo 8, oraciones preliminares. Capítulo 9, súplicas y otro tipo de oraciones. Por último, el capítulo 10, el Kadish, la santificación y diferentes maneras de responder cuando está uno en oración. Así es que este libro también está en español. Yo lo he encontrado en español y se llama Orar como un judío, del Rabí Doddin, y se lo recomiendo ampliamente. También tengo aquí conmigo del editorial ArtScroll, el libro de los Salmos. Este es el libro de los Salmos, está en español y hebreo, es interlineal, y también es un libro muy interesante, muy importante para los que estamos aprendiendo hebreo. Aquí podemos ver las palabras en hebreo y abajo en español sus palabras. Así es de que recomiendo también este libro
que es el libro de los Salmos, en español y en hebreo. Es de editorial ArtScroll, al igual que el Sidur. Y quiero tomarme un poco de tiempo, unos minutos, porque he tratado de explicar a grosso modo diferentes aspectos de la oración, pero para algunos de ustedes puede ser que algunas cosas no las entendamos muy fácilmente, debido a que venimos de un trasfondo cristiano evangélico y nunca nadie nos había enseñado ese tipo de conceptos. Entonces es necesario tomar tiempo y llevar un paso para que las cosas vayan quedando lo más claras posibles y podamos obtener el beneficio de este estudio acerca de la oración. Y oración en su sentido más simple significa platicar, hablar, meditar, hablar con nuestro Creador, tener una comunicación. Y igual como cuando tenemos al ser amado frente a nosotros, queremos tener contacto visual con la persona amada, queremos tocarla, queremos hablar con ella y queremos pasar mucho tiempo con esa persona. Y en una ocasión una persona me hablaba de otra persona que no cree que exista Dios, que no existe el Eterno, y muchas personas no creen que existe Dios y se han alejado de la fe. Y cuando alguien me pregunta qué le puedo responder a esas personas, porque dicen que la Escritura fue escrita, valga la redundancia, por diferentes hombres a través de diferentes tiempos y es una obra de los hombres. Y cuando alguien me hace una pregunta así, simplemente no conocen a su amado, no conocen a quien ama, no se han sabido enamorar, no han sabido dejarse enamorar, no han sabido leer la Escritura, pidiendo en oración poder interpretarla, conocer al autor verdadero de la Escritura. Y créame que cuando usted tiene una relación, cuando metemos nuestra mirada en el escrito y empezamos a leer la Escritura, las narrativas y todo lo que viene en la Escritura, en realidad va transformando nuestra vida y nos enamoramos de la Escritura, nos enamoramos del autor de la Escritura, nos enamoramos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y en realidad, cuando uno no conoce al ser amado, no puede hablar de Él, no tenemos palabras para describir a alguien que no conocemos. Y qué importante es conocer y amar al Creador del universo. Bendito sea su nombre. Y esta mañana quiero hablar un poco acerca de la oración, pero antes de llegar a los planos que tenemos aquí atrás, quiero hablarle un poco de la santidad, la Kedushá. Kedushá tradicionalmente lo traducimos como para uso exclusivo. ¿Qué significa la santidad? Es algo designado para uso exclusivo. En este caso, el santuario tenía un nivel de santidad y era para un uso exclusivo. Los utensilios que se utilizaban en el templo, las personas que oficiaban en el santuario, todo lo que conlleva un servicio, una bodá al Creador, bendito sea su nombre, tiene una medida de Kedushá. ¿Y de cómo podemos nosotros entender la Kedushá? La primera vez que la Escritura nos habla acerca de la santidad es precisamente en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, y más adelante vamos a desarrollar el tema de la Kedushá con más detalle. Pero cuando el Señor crea todas las cosas, crea al hombre, a la mujer, y crea los árboles, el cielo, el mar, los lagos, los animales, las estrellas, el sol, la luna. Después crea el día de Shabbat, y es la primera vez que la palabra santidad o Kedushá aparece en la Escritura. Es precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 2, Bereshit, capítulo 2, dice el verso 1, y fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había creado. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. Y estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día que Adonai Hashem hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque no había
Elohim hecho llover sobre la tierra, no había hombre para que labrase la tierra. Y subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y formó pues Adonai Elohim al hombre del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz, sopló aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y había Elohim creado, había plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y aquí nos da la escritura un primer detalle. Cuando él creó al hombre, lo pone en el huerto del Edén, y el huerto del Edén, dice la escritura, había un huerto que estaba al oriente, al este. Y es muy importante porque más adelante vamos a ver la importancia de los 4 puntos cardinales. Por ejemplo, al entrar al santuario, el norte está aquí, el sur, el este y el oeste. Y el lado este siempre es el lado de la entrada al santuario. Desde la entrada del atrio de las mujeres, pasando por las puertas de Nicanor, hacia el frente estaba el velo, y adentro, atrás del velo, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces todo tiene una orientación de este a oeste. Y el huerto del Edén precisamente fue puesto al oriente del trono de la gloria, al oriente del trono de la gloria, y podemos de esa manera nosotros ubicar lo que la Escritura nos está enseñando acerca de cómo fue que fue puesto este huerto en la ubicación que nos está enseñando la Escritura. Y también nos dice aquí la Escritura que cuando el Señor, lo primero que hizo, que quería mencionarle a usted, que cuando santificó, dice el capítulo 2, verso 2, y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. Y esta es la primera vez que la palabra Kedushá aparece en la Escritura. En el capítulo 2, verso 1, verso 2, antes de que nos habla de los orígenes del cielo y de la tierra, pero la palabra Kedushá, la primera vez que aparece, es aplicada al día de reposo. De tal manera que aquí podemos entender que hay una medida de santidad puesta sobre el aspecto cronológico de la creación. Tenemos 7 días, 6 días son de trabajo y el séptimo es día de reposo. Y sobre el séptimo es puesto un nivel de Kedushá. Eso significa que el día de reposo, el Shabbat, es en cuanto a servicio, Kedushá, delante del Creador, es superior a los 6 días de la semana. Y en hebreo no decimos el lunes, que tiene que ver con la luna, martes con Marte, miércoles con Mercurio, jueves con Júpiter, viernes con Venus, sábado con Saturno y domingo es el día del sol, día Dominicus. En el idioma hebreo se dice el primer día de la semana, Yom Rishon, primer día de la semana hacia el Shabbat, segundo día de la semana hacia el Shabbat, tercer día de la semana y hacia el Shabbat. Los días nada más tienen el nombre de acuerdo al nombre cardinal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, pero el séptimo se le llama, tiene un nombre y es el Shabbat. Y esa es la primera vez que la palabra Kedushá aparece en la Escritura, y cada vez que podemos nosotros notar que es la primera vez que una palabra aparece en la Escritura, es muy importante porque nos está dando un mensaje definido para que nosotros lo tomemos en cuenta. La segunda vez que la palabra Kedushá aparece es precisamente en el libro de Éxodo, en el capítulo, déjenme encontrarlo, Éxodo capítulo 25, verso 8, si no me equivoco, y sí, aquí lo tengo. Y dice el libro de Éxodo capítulo 25, verso 8, y me construirán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo construirás. Y aquí en el libro de Éxodo, el Eterno, bendito es su nombre, está diciéndole al pueblo de Israel que tienen que construirle un santuario, una casa de santidad. La palabra para santuario es Beit Hamikdash, viene de la palabra Kedushá,
una casa de santidad donde Él quiere habitar, como el Mishkan, es el tabernáculo, donde habitaba la Shekinah, la presencia del Eterno. Y Él da la orden, dice aquí en el verso 8 del capítulo 25 de Éxodo, y me construirán un santuario. Aquí se vuelve a repetir la palabra Kedushá, santidad. Y es importante porque en el libro de Génesis leemos que le impone una medida de Kedushá al aspecto cronológico del tiempo, y aquí en el libro de Éxodo está imponiéndole una medida de santidad geográficamente a un lugar definido, y este lugar es el lugar donde Él escogió que su nombre morara. El lugar es el Monte Moría en Jerusalén, en Israel, y los sabios de Israel nos enseñan que hay 10 grados de santidad. De cualquier lugar de la tierra, al llegar y poner nuestros pies en el país de Israel, ya estamos ascendiendo un grado de santidad. Al llegar a la ciudad de Jerusalén, subimos otro grado de santidad. Al llegar al monte santo, al monte donde está el templo, ahí llegamos a otro nivel de santidad. Y al cruzar, llegar hacia el atrio de las mujeres, vamos ascendiendo niveles de santidad hasta llegar al primer nivel de santidad, que es el lugar santísimo. Y esto nos enseña que hay diferentes niveles de santidad, y que le da una particularidad, un especial lugar a la santa ciudad, al monte del templo. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros percibimos que hay un día especial, hay un lugar especial, hay un creador poderoso, especial, y que el ser humano, nosotros somos la corona de la creación, todo esto se convierte en un momento especial, que es cuando nosotros debemos abrir nuestros labios y derramar nuestras necesidades delante del Creador. Bendito sea su nombre. Y el mismo rey David, en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, verso 10, le da instrucciones a su hijo Salomón y le dice acerca del santuario: mira pues, ahora que Hashem te ha elegido para que edifiques una casa para santuario, esfuérzate y hazla. Y David le dio a Salomón su hijo el trazo, el diseño del pórtico, de las casas, de las oficinas, de las salas, de las recámaras y de la casa del propiciatorio. En el verso 19 del capítulo 28 de Primera de Crónicas dice: todas estas cosas, dijo David, se me han presentado por la mano de Hashem, que me hizo entender toda la obra del diseño. Aquí está volviendo a repetir la palabra tavnit, que significa un plano, un diseño. Y el verso 20 dice: dijo más David a Salomón su hijo: anímate, esfuérzate y ponlo por obra, no temas ni desmayes, porque Adonai Hashem, mi Elohim, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que termines toda la obra para el servicio de la casa de Hashem. Y aquí nos menciona la palabra abodá. Abodá significa el servicio, la obra, el trabajo. ¿Cómo debemos conducirnos cuando vamos a ascender, en este caso a la ciudad de Jerusalén, y entrar al santuario? Literalmente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le entrega al rey David los planos, y él a su vez se los entrega a su hijo Salomón HaMelech, para que él construya el santuario. Y tengo aquí conmigo unas ilustraciones que quiero mostrarle acerca de cómo diferentes artistas, diferentes autores han envisionado cómo lucía el santuario en aquellos tiempos, que yo trato de mostrárselo aquí en un tavnit, en un diseño, en un plano, y muchos de ustedes se han de preguntar, en realidad no sé qué trata de mostrarme con todos esos cuadros, líneas. Y para tener una idea más cercana, tengo aquí varias ilustraciones. Tengo esta ilustración acerca del santuario, y este es el monte del templo en el año 70, una reconstrucción, y el autor, por aquí lo miré, es Martha Reed Meyer, es quien ellos diseñaron este plano del santuario. Y aquí podemos ver que está aquí el lugar santo, el lugar santísimo. Aquí está el atrio de las mujeres,
aquí está la entrada hacia el este, hacia acá está el Monte de los Olivos, acá está el norte, sur, este y oeste, aquí está la ciudad de Jerusalén, y hacia aquí abajo estaba la ciudad de David, la ciudad antigua. Y de esta manera podemos nosotros tener una idea de cómo lucía el santuario en el siglo I. Muchas personas difieren con algunos detalles acerca de las diferentes ilustraciones de diferentes autores, pero es importante que nosotros podamos tener una idea. Voy a mostrar otra gráfica para que tengamos otra idea acerca de ello. Y aquí tengo otro plano del santuario, y aquí está el templo. Ese es el lugar que tiene mayor kedushá. Aquí está la entrada al lugar santo, y aquí está el atrio de las mujeres, las puertas de Nicanor, y la entrada hacia el atrio de las mujeres. Allá en el fondo veremos el pórtico de Salomón, y así nos damos una idea de cómo estaba estructurado el edificio. Voy a mostrar otra gráfica. Aquí tengo otro diseño de cómo posiblemente habrá lucido antiguamente, y aquí está la ciudad de Jerusalén, el monte Moría, aquí está el lugar santo y el lugar santísimo, y aquí está el atrio de las mujeres, el pórtico de Salomón. Acá estaría hacia el norte, sur, este y oeste. Voy a mostrar uno más. Esta ilustración nos muestra cómo la gente venía ascendiendo. Acá está el Monte de los Olivos, el este, la entrada al santuario. Aquí podemos ver que está el lugar santo y el lugar santísimo, que es en realidad el templo. Este es el templo en sí. Y aquí estamos viéndolo desde el lado sur, como si viniéramos de la ciudad de David. Hacia allá está el norte, sur, este y oeste, a la ciudad de Jerusalén. Pero aquí esto nos ilustra cómo todos los peregrinos venían ascendiendo, cantando salmos, orando, con el anhelo de poder llegar al santuario y encontrarse personalmente con el Creador del universo, bendito sea su nombre, y poder tener una experiencia, cada uno de ellos con el Creador del universo. Y estas ilustraciones nos ayudan mucho a poder ver qué es lo que queremos enseñar con estos planos que están aquí en la pizarra. Y el rey David, a él le fue entregado el diseño, y él a su vez se lo entregó a su hijo Salomón, y le dijo que se esforzara, que fuera valiente y que construyera el santuario conforme al diseño que le había sido mostrado a él por medio del Ruach HaKodesh. Él le dio los planos, el Espíritu le dio los planos al rey David. Y el libro de los Hebreos, ya lo mencionamos en la otra clase, que el santuario terrenal es figura del celestial. Eso significa que el santuario celestial tiene similitud, o en otras palabras, el santuario terrenal tiene similitud al celestial, y que hay un orden, hay un trono, hay diferente servicio en ese santuario. Y para poder nosotros tener una visión de cómo es el santuario celestial, tenemos que entender el santuario terrenal. Nosotros mismos somos templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y para poder nosotros saber cómo conducirnos, cómo ordenar nuestra casa, cómo instruir a nuestros hijos, cómo vivir con nuestra esposa y con nuestros semejantes, cómo asistir a la sinagoga, al lugar de oración, a la casa de estudio, y poder tener una vida ordenada y llena de bendición de parte del Creador del universo. Para todo esto necesitamos aprender a saber cómo orar, cómo hacer las oraciones y por qué hacerlas, cómo fueron estructuradas. En realidad eso nos muestra el amor que tienen los sabios de Israel, el amor que tuvo Moshe, nuestro maestro, el amor que tuvo el rey David, Salomón, al construir el santuario, el amor que tuvieron todos los profetas en las escrituras, con detalle mostrarnos
el profeta Ezequiel los diseños, las medidas, la importancia del santuario para que nosotros podamos conducirnos de una manera piadosa delante de los ojos de aquel que todo lo ve y todo lo escudriña y delante de quien todas las cosas están siempre a la vista. Así es de que en nuestro siguiente estudio vamos a ir un poco más adelante viendo las diferentes oraciones de David, de Hannah. Vamos a ver la oración del rey Salomón en la dedicación del santuario y lo vamos a seguir con el estudio de la Amidá. Espero que esto esté siendo ilustraciones, sean de grande beneficio para usted y le agradezco que esté sintonizando estos programas. Esperamos aprender juntos y poder transcurrir por los días del Mesías con sabiduría y entendimiento. Shalom. Vamos pronto